Hola, bienvenidos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo y ese tema es fórmula mínima y fórmula molecular. Dicho eso, nos vamos a nuestro ejercicio. Pero antes déjame indicarte cuáles son los conocimientos previos que debes saber de manera correcta para emplear estos ejercicios. Para que si no dominas uno de ellos, pues te aconsejo que primero vayas con esos subtemas, si se le puede llamar así, para que asegures bien el resultado final. Entonces vamos a los datos importantes, que en este caso son las sugerencias que yo te doy para poder saber nuestro ejercicio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debes saber antes de comenzar este tema? Y antes de este tema debes conocer bien lo siguiente. Primero, porcentaje. Segundo, relación de regla de 3. Y tercero, interpretar bien el enunciado. Bien, no te indico la masa molar porque la masa molar está incluida en el porcentaje. La regla de 3 siempre es esencial para cualquier tipo de ejercicio de diferentes maneras. Por eso mis ejercicios los vas a encontrar siempre con regla de 3. Y luego interpretar bien el enunciado. Entonces vamos, a continuación. Tenemos a nuestro ejercicio. Dice, se someten a combustión 0,452 gramos de compuesto de carbono, hidrógeno y nitrógeno de masa molecular, 80 gramos. Al recoger dióxido de carbono y H2O producida obtenemos 0,994 gramos y 0,203 gramos respectivamente. Determinen su fórmula empírica y molecular. Bien, tranquilo, no perdamos la cabeza. El enunciado puede parecer un poco complejo, pero no es eso. Bien, este ejercicio es de forma macro, o sea que engloba absolutamente todo lo que tenga que ver fórmula mínima y molecular. Bien, van a haber ejercicios que van a ser más cortos y por ende se aplica un procedimiento ya que más adelante vamos a observar. Ahora, cuando encuentres este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, vamos a ver qué tenemos los datos y qué nos va a servir en un principio. Bien, dicho y eso, nos vamos. Tenemos aquí 0,452 gramos, que es el total. ¿De qué? El total de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que deben visualizar ustedes primero, queridos estudiantes? Que entre la cantidad de gramos de carbono, hidrógeno y nitrógeno debe ser a 0,452. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos una dificultad y la dificultad es que nos dan dos compuestos diferentes con cantidad de gramos. Pero que recuerden que la idea no es hallar dióxido de carbono ni H2O, la idea es que hallar carbono, hidrógeno y nitrógeno por separado. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer respectivamente. Ahora, para cuando te den una masa molecular, recuerda eso de ahí, te lo voy a subrayar de otro color. Este dato que está aquí, cuando te den una cantidad de peso molecular, siempre lo vas a dejar al final, porque eso nos sirve ya a lo último. Entonces, esa es la idea del ejercicio del día de hoy. Dicho eso, continuamos con nuestro ejercicio. Entonces vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a sacar a través del dióxido de carbono la cantidad de carbono que se encuentra en este compuesto. Bien, por eso sirve una regla de 3. Ahora te darás la pregunta, ¿de dónde saqué los 44 gramos? Pero tranquilo, lo sacamos de la masa molar del compuesto, porque esa es la relación que debemos de saber. Que en 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto carbono por separado hay? Hay 12 gramos de carbono. ¿Dónde te puedes dar cuenta esto de aquí? De la masa molar, que 12 gramos de carbono y lo que queda del resto es de oxígeno. Bien, entonces, si yo tengo 44 gramos en 12, ¿cuánto va a haber en 0,994 gramos de dióxido de carbono? ¿De dónde tomas en cuenta eso? Lo tomas en cuenta del enunciado. Recuerda eso de ahí. Entonces, primer punto que debes realizar. El primer punto que debes realizar es la regla de 3 para poder hallar la cantidad de carbono por separado. Bien, entonces, multiplico en X, divido para el que está al lado. Bien.
0,97 gramos de carbono. Ese va a ser mi resultado. Ahora que yo tengo mi carbono por separado, también puedo hallar mi hidrógeno por separado. Te podrás hacer la pregunta, pero si nos están pidiendo nitrógeno, ¿cómo es posible que lo hallemos sin tener ningún compuesto de dónde sacarlo? Entonces ya te voy a enseñar eso de ahí. Continuamos. Hallemos el hidrógeno. Hacemos la misma forma. Recuerden, este dato de aquí es de la masa molar de la H2O. Entonces yo digo que en 18 gramos yo encuentro 2 gramos de hidrógeno. Eso lo tienes en la masa molar. Y me hago la pregunta, entonces, ¿cuánto va a haber si hay 0,203 gramos de H2O? Multipliquen X, divido para el que está al lado. Y mi respuesta es 0,022 gramos de carbono. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahí? Sumamos 0,27 gramos de carbono más 0,022 gramos de hidrógeno. Y recuerden que mi resultado debe ser igual a 0,452. Entonces, ¿qué es lo que haces para sacar nitrógeno? Porque recuerda que deberías sacarlo. Lo que simplemente hace es la deducción. Si ya tienes gramos de carbono y tienes gramos de hidrógeno y este es tu resultado, quiere decir que la diferencia para llegar a 0,452 va a ser la cantidad de nitrógeno. Y mi resultado es 0,16. Bien, dicho eso, nos vamos a lo siguiente. Bien, nos vamos a la siguiente página, si se le puede llamar así, con ya mis cantidades de gramos por separado. Y mucha atención, que muchas veces tú vas a encontrar ya estos resultados como ejercicio de una vez. Si ya te dan la cantidad de gramos de cada uno, pues entonces te tocaría hacer desde este punto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con la cantidad de gramos que ya me dan? La sumo. Y me recuerdo que ese resultado debe ser igual a la muestra que yo tenía en un principio. Si no es igual a la muestra, quiere decir que nuestro ejercicio estaría mal. Entonces, ¿qué hago? Saco el porcentaje. Por eso es importante que ustedes sepan realizar bien el porcentaje. ¿Cómo lo saco? Multiplico por 100 la cantidad de gramos y lo divido para el total. Por 100 dividido para 0,452 y eso me da 59,73% de carbono. Lo mismo hago para lo demás. Hidrógeno me da 4,87% de hidrógeno. Y por último tenemos la cantidad de nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que te vengo a decir ahora? Que va a haber ejercicios también en donde ya nos den el resultado en porcentaje. Entonces ahí sería más fácil. Pueden comenzar desde aquí, pueden comenzar desde acá. Entonces, si comienzan de esa manera, entonces comiencen el video desde este punto de vista. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dividir cada uno de los porcentajes por la masa molar de cada uno de los elementos. Entonces, recuerda que el siguiente paso es el porcentaje, dividirlo para la masa molar del compuesto. La masa molar del compuesto de carbono es 12. Entonces sería 59,73 gramos de carbono, el porcentaje dividido para 12. Y eso me da 4,98. Lo mismo hago para hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno dividido para la masa molar, que es 1. Y eso me daría 4,87. Y por último tengo 35,40 de nitrógeno y eso lo dividimos para gramos, 14 gramos de nitrógeno, que es la masa molar. Bien, y mi resultado daría 2,53. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora, esos resultados que nos dieron, yo lo voy a dividir para la menor cantidad posible. Repito, el porcentaje dividido para la masa molar me dio 4,98, 4,87 y 2,53. El siguiente paso es dividirlo para el menor resultado entre las tres respuestas. Entonces, el menor resultado entre estos tres obviamente va a ser el 2,53. Entonces, lo que yo hago es dividir mi resultado para 2,53. Bien, y eso ya me da lo que es la fórmula empírica. La fórmula empírica nos debe dar un resultado bien aproximado.
ejemplo, 1,98, 1,99, 1,97. Si se llegase a pasar y da por ejemplo, 2,26 o 2,50. En ese caso, ustedes deben buscar un número que multiplicado por esos números, incluidos los decimales, me dé un número más cercano, un número más exacto. Pero para esta ocasión no es el problema. Entonces me da ya mi fórmula mínima. Entonces mi fórmula mínima me queda carbono 2, hidrógeno 2 y nitrógeno 1. Ese es el resultado de la fórmula mínima. Si mi ejercicio llega hasta ahí, pues yo ya obtengo mi resultado correcto. Ahora, continuemos. ¿Qué más debemos nosotros realizar? Para hallar la fórmula molecular, ahora sí utilizo el dato que les dije en un principio, que lo dejáramos para el final. Los 80 gramos del peso molecular. Y lo vamos a dividir nada más y nada menos que para la masa molecular de la fórmula empírica. Carbono hay 2. 2 por 12 sería 24. Más 2 serían 26. Más los 14 gramos de nitrógeno sería 40. Entonces, el peso molecular que yo tenía en un principio lo divido para la masa molar de la fórmula mínima. Y eso me da un total de 2. Sencillamente. ¿Qué hago con ese 2? Lo paso a multiplicar a la fórmula mínima. ¿Bien? Lo paso a multiplicar a la fórmula mínima. Entonces me daría como respuesta que lo siguiente: carbono 4, hidrógeno 4 y nitrógeno 2. Y tranquilo, por si acaso, no hay que simplificar. Cuando ustedes tienen esta manera es porque son compuestos orgánicos y no se debería simplificar por si acaso. Bien, entonces, eso vendría a ser la fórmula molecular, que es la forma macro, la forma ya final. Bien, espero haberte podido ayudar con este video de la fórmula molecular, incluso de un ejercicio un poco extenso. Bien, nos vemos en la próxima.